Presentación de los personajes. Apolo es uno de los más importantes y polifacéticos dioses olímpicos de la mitología griega y romana. El ideal, Apolo, ha sido reconocido variadamente como dios de la luz y el sol, la verdad y la profecía, el tiro con arco, la medicina y la curación, la música, y la arte, y más. Apolo es hijo de Zeus y Leto, y hermano mellizo de la cazadora virgen Artemisa. Es conocido como Apulu en la mitología etrusca, influida por la griega. Apolo fue adorado en la antigua religión griega y en la romana, así como en el neohelenismo moderno. Como patrón de Delfos, era un dios oracular, la deidad profética del oráculo. La medicina y la curación estaban asociadas con él, ya fuera directamente o por mediación de su hijo Asclepio. También era visto como un dios que podía traer la enfermedad y la plaga mortal, además de tener el poder de curarla. Dafne es un nombre propio femenino de origen griego, que quiere decir laurel. Dafne, nombre mitológico de una ninfa, protagonista de un desgraciado amor con Apolo, huyendo del cual quedó convertida en un árbol de laurel. En la mitología griega, Dafne era una dríade, ninfa de los árboles, hija del dios río Ladón, de Arcadia con Gea, o del dios río Peneo de Tesalia con Creusa. Una ninfa de las aguas que además era sacerdotisa de Gea. Dafne fue perseguida por Apolo, a quien Cupido había disparado una flecha dorada para que se enamorase de ella, pues estaba celoso porque Apolo había bromeado sobre sus habilidades como arquero, y también afirmaba que el canto de éste le molestaba. Dafne huyó de Apolo porque Eros le había disparado una flecha con punta de plomo, que provocaba desprecio y desdén. Eros era el dios primordial y responsable de la atracción sexual, el amor y el sexo, venerado también como un dios de la fertilidad. En algunos mitos era hijo de Afrodita y Ares, pero según el banquete de Platón, fue concebido por Poros y Penía, y en cumpleaños de Afrodita. A veces era llamado como Dionisio, el liberator. Su equivalente romano era Cupido, Deseo, también conocido como Amor. Peneo era un dios fluvial y uno de los 3000 ríos, hijo de Océano y Tetis. Junto a la ninfa Creusa, tuvo 4 hijos, entre los cuales se encuentran Ipseo, rey de los Lápitas, y 3 hijas, Irene, Dafne y Stilbe. Sin embargo, según otras fuentes, a Cirene se le consideraba una de sus esposas. Stilbe tuvo junto al dios Sol Apolo 2 hijos gemelos, Centauro y Lápita, epónimo del pueblo del mismo nombre. Mito de Apolo y Dafne. Cada vez que hay una competición deportiva, o simplemente observando antiguas representaciones de ganadores, siempre hay algo en común: una corona de laurel en la cabeza del vencedor. La mitología griega tiene una explicación para este hecho. Curiosamente, tiene su origen en una desdichada historia de amor. Apolo, hijo de Zeus y Leto, era considerado como el dios de la música, la poesía, de la luz e incluso de la arte adivinatoria. A lo largo de su existencia había tenido numerosos romances, tanto con mortales como con ninfas y diosas. Un día se atrevió a reírse de Eros, más conocido como Cupido, que se encontraba practicando con su arco. Este
al sentirse humillado por el arrogante dios, decidió darle una lección. Cuando Apolo se encontraba en el bosque cazando, vio a lo lejos una hermosa joven llamada Dafne, que en realidad era una ninfa. Eros decidió aprovechar el momento y disparó 2 flechas. La que disparó a Apolo era de oro, lo que producía un apasionado amor. Sin embargo, a Dafne le disparó con una flecha de plomo, cuyo efecto era exactamente el contrario: sentir dolor, odio, repulsión hacia el dios que se había enamorado de ella. Apolo entonces decidió perseguir a Dafne allá donde fuera hasta conseguir su amor. Pero ella, bajo los efectos de la flecha de plomo, huía como podía de él. Al llegar al río Peneo, Dafne, cansada de tanta huida, y justo cuando ya Apolo lograba alcanzarla, pidió ayuda a su padre, que no era otro que el dios del río. Este, teniendo compasión por su hija, decidió hacer lo único que podía salvarla. La convirtió en un árbol, el laurel. Cuando Apolo al fin la alcanzaba, vio como los miembros de su amada iban quedando heridos. Sus brazos se convertían en ramas, sus pies echaban raíces y sus cabellos se iban convirtiendo poco a poco en hojas, hasta que su cabeza se convirtió en la copa de un precioso árbol. Afectado por lo que acababa de suceder y pensando en cuánto la amaba, prometió que ella sería su árbol, el que la representara siempre. De esa manera, su hoja adornaría en su cabeza y la de aquellos guerreros, atletas, poetas o cantores que triunfaran, convirtiéndose en símbolo de triunfo y victoria. Mito de Apolo y Dafne. Conclusión del mito. Las leyendas tienen que ver con historias o cuentos que se van contando de lugar en lugar, con algo muy fantasioso, y que luego termina siendo tan inverosímil que terminamos dudando si ocurrió o no alguna vez la historia que se cuenta. El mito proviene de la mitología, de allí la palabra, y narra historias o cuentos de los dioses y los humanos en una antigua ciudad o lugar. En este caso, Apolo pertenece a la mitología griega y es el dios de la luz y la belleza. Dafne, hija de la tierra, recurre a su padre para que la proteja de los acosos de Apolo. De allí que es un mito la historia de Dafne y Apolo. El mito no aspira a afirmar su realidad de los hechos, sino que tiene un valor de aprendizaje de pautas y normas y ritos sobre una comunidad cultural a través de la metaforización de sus relatos. A ver, la moraleja de este mito es que uno no se puede reír, que no te puede reír de otras personas porque puede tener consecuencias negativas como tu boca. Y acabaron peleados al final y Apolo al final se quedó sin lo que quería. Porque a lo mejor si no se hubiera reído de Cupido, a lo mejor la hubiera conseguido sin necesidad de que le tirara las flechas y todo eso. Pero